¿Sí? ¿Estamos? Pues muy buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña la Secretaria General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, para informarles de asuntos de su competencia aprobados en el Consejo de hoy. Pero antes de eso, comenzamos con una medida de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que actualiza el Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones en Extremadura, el INUNCAES. Este plan es una herramienta que nos permite estar preparados para actuar rápidamente en caso de inundaciones u otras situaciones de emergencia relacionadas con el agua. Con su actualización, buscamos mejorar la protección de la población y reducir los riesgos al máximo. En concreto, hemos revisado y actualizado el mapa de municipios que tienen riesgo alto o extremo por inundaciones, basándonos en la información que recibimos de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas. Como conclusión, mantenemos Badajoz como la única localidad de riesgo extremo, debido sobre todo al paso del río Guadiana. Y aumentamos desde 11 hasta 20 el número de municipios considerados de riesgo alto. Así, incluimos en esta lista los siguientes: Moedas de Granadilla, Calamonte, Nuño Moral, Camino Morisco, Cerezo, Medellín, Valverde de la Vera, Zarza de Granadilla y Coria. Señalar que esta última localidad cacereña, Coria, baja de riesgo extremo a riesgo alto. Estos municipios se unen a los que ya tenían la categoría de riesgo alto, que eran Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Cabezuela del Valle, Cáceres, Mérida, Montijo, Navaconcejo, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Puebla de la Calzada y Villanueva de la Serena. También hemos actualizado la lista de municipios que podrían verse afectados en caso de rotura de alguna presa, para así poder diseñar planes adecuados de emergencia. Cambiamos de asunto y nos detenemos en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El Consejo de Gobierno ha autorizado los trabajos para restaurar los ecosistemas y adecuar las infraestructuras del Parque Nacional de Cornalvo. Se contemplan mejoras sobre los senderos, las rutas, los miradores y los ecosistemas, así como la musealización del Centro de Interpretación del Parque. Estas actuaciones se desarrollarán a través de la empresa pública Traxa y contarán con una inversión de algo más de 800.000 euros. Y ya dentro de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al calendario de festivos de 2026 en Extremadura. Habrá 12 festivos, que paso a enumerarles: el 1 y 6 de enero, el 2 y 3 de abril, que son Jueves y Viernes Santo, el 1 de mayo, que es la Fiesta del Trabajo, el 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, el 8 de septiembre, Día de Extremadura, el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, y el 1 de noviembre, Todos los Santos, 6 de diciembre, Día de la Constitución, 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Navidad. En el caso del 1 de noviembre y del 6 de diciembre, al ser domingo, el descanso laboral se pasará al día siguiente, lunes, es decir, el 2 de noviembre y el 7 de diciembre, respectivamente. Los ayuntamientos podrán proponer otros 2 días no laborables que serán considerados como fiestas locales. Es todo por mi parte. Ahora tiene la palabra la Secretaria de Igualdad. Pues muchísimas gracias y muy buenos días. Esta mañana se ha aprobado en Consejo de Gobierno las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades locales para el funcionamiento de las oficinas de igualdad y de violencia de género y los puntos de atención psicológica, que tendrán vigencia para los próximos 3 años, es decir, para las anualidades de 2025, 2026 y 2027. En la sesión de hoy se ha aprobado la primera convocatoria, es decir, la correspondiente al año 2025. La subvención aprobada para este ejercicio es de 3.380.036 euros, por lo que la cuantía comprometida para las 3 anualidades suman un total de 10.140.108 euros. Hay que destacar que el presupuesto destinado a las subvenciones de las entidades locales para el funcionamiento de las oficinas de igualdad se ha incrementado
545.000 euros, con el objeto de que se puedan mejorar las retribuciones de las y los profesionales que trabajan en las 36 oficinas que hay repartidas por todo el territorio extremeño. Desde 2017 no se había producido ningún aumento de la subvención. Gracias a esta elevación, cada oficina de igualdad verá ampliado su presupuesto en 11.000 euros, por lo que pasarán de recibir 55.000 a 66.000 euros. El presupuesto total, por lo tanto, pasa de 1.930.000 euros en 2024 a 2.475.000 euros en el presente ejercicio. Dentro de este incremento presupuestario también se contempla una partida para el refuerzo de las oficinas de igualdad de las ciudades de Cáceres, Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva y Almendralejo, con un agente más de igualdad, siendo un total de 6, pasando la plantilla global de 69 agentes a 75. Este esfuerzo en presupuesto y personal pone de manifiesto el compromiso firme de la Junta de Extremadura por consolidar la red de oficinas de igualdad y violencia de género, así como los puntos de atención psicológica de la red extremeña de atención a víctimas de violencia de género, en orden a garantizar la plena efectividad y realidad de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. En relación con la red de puntos de atención psicológica, estos recibirán la misma subvención que en el ejercicio anterior, por lo que contarán con un presupuesto global de 905.036 euros, 41.138 euros por cada uno de estos puntos. Como novedad de la actual convocatoria es que la vigencia estará también se referirá a 3 años frente a los 2 con los que se venía haciendo, lo que dará mayor estabilidad a las plantillas de personal y al servicio que se presta desde los mismos, ya que las entidades tendrán mayor garantía de la continuidad de la subvención del recurso. Por lo tanto, las 36 oficinas de igualdad, 29 de las cuales dependen de mancomunidades de municipios y 7 de los ayuntamientos con mayor población de Extremadura, como son Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena y Almendralejo, más los 22 puntos de atención psicológica, configuran una importante red de recursos que garantiza que la dispersión geográfica de nuestra región no dificulte a las mujeres poder acceder a ellos, vivan donde vivan. El Consejo de Gobierno también ha autorizado la convocatoria de las ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género correspondiente al año 2025, con un presupuesto de 1.759.733 euros. Estas ayudas están destinadas a aquellas víctimas cuyas rentas o ingresos mensuales sean iguales o inferiores a 2,5 veces el índice público de rentas de efectos múltiples, considerado en 12 mensualidades, de modo que puedan acceder a estas ayudas antes de que lleguen a estar en una situación de exclusión social. La forma de pago es en un único abono y de un máximo de 5.000 euros que podrán ser destinados a gastos sanitarios no cubiertos por el sistema público de salud, gastos de acondicionamiento de la vivienda o equipamiento básico de la misma, gastos de capacitación profesional derivados de acciones formativas que incrementen su empleabilidad, gastos necesarios para la obtención del permiso de conducir tipo B y los gastos derivados de la puesta en marcha de iniciativas de empleo autónomo. Las solicitudes se podrán presentar desde el día siguiente de su publicación en el DOE y hasta el día 30 de septiembre de 2025. En esta convocatoria se ha ampliado el plazo de justificación de los gastos que se devenguen o que se generen hasta el 15 de febrero del año siguiente al de la convocatoria correspondiente, en lugar de hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, es decir, hasta el 15 de febrero de 2026. Esta ampliación solo afectará a los gastos sanitarios no cubiertos por el sistema público de salud, para el acondicionamiento básico de la vivienda, para los gastos de capacitación profesional, incluido el permiso de conducir, y para los relacionados con la puesta en marcha de iniciativas de empleo autónomo. No obstante, será necesario que todos estos gastos se hayan iniciado en el año de la solicitud de ayuda. El año pasado se presentaron
766 solicitudes a estas ayudas y fueron aprobadas un total de 562, con un gasto a cargo del presupuesto de 1.575.058,44 euros, lo que supone el 89,5% de la ejecución del presupuesto total. Y esta mañana, y con motivo de la conmemoración el próximo sábado 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBI-fobia, el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional que paso a leerla. Declaración institucional por el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, 17 de mayo de 2025. Con motivo de la conmemoración el 17 de mayo del Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, el Gobierno de la Junta de Extremadura quiere renovar la voluntad política y la responsabilidad institucional que hicieron posible la aprobación en 2015 de la primera ley LGTBI de Extremadura, pensada para defender y proteger los derechos humanos de las personas que forman parte de dicha comunidad y fomentar el respeto a la diversidad. Hace 10 años, y gracias a la Ley 12/2015 de 8 de abril de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que contó la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, iniciamos una senda pionera en España. De hecho, se incorporaron cuestiones que otros marcos normativos hasta el momento no habían hecho, extendiendo de ese modo la protección a todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Fuimos la primera región en establecer un régimen sancionador propio para hacer frente a actos o conductas discriminatorias o de incitación al odio. La primera en abordar las necesidades del colectivo LGTBI de manera integral y transversal, incorporando la acción al ámbito sanitario, educativo, servicios sociales, cultura, deporte y medios de comunicación. Fuimos también pioneros en recoger por ley la obligatoriedad de elaborar un protocolo contra el acoso por LGTBI-fobia en los centros educativos y de que estos incluyeran contenidos sobre diversidad afectivo-sexual y de género en sus planes de estudio. Igualmente, fuimos la primera comunidad autónoma en atender a las personas intersexuales y en fomentar la participación de las entidades LGTBI en el diseño de las políticas públicas. Hemos avanzado, sin duda, pero tenemos que seguir trabajando para que estos primeros pasos históricos, valientes e innovadores, se desarrollen en su totalidad y se ejecuten plenamente. Extremadura es una tierra de acogimiento y respeto donde la humanidad y la amabilidad se respiran y en la que no sobra nadie. Tenemos el inmenso honor de vivir en una comunidad de personas dispuestas a luchar por un futuro mejor, en paz, en convivencia de todas y todos, donde no haya odios ni discriminación de ningún tipo por la forma de ser, sentir y amar. Por ello, no hay lugar para el retroceso en derechos ya consolidados y que son fruto del consenso de una sociedad democrática. Este Gobierno, de la mano de la sociedad extremeña, rechazará firmemente cualquier ataque contra los derechos de las personas LGTBI, así como cualquier postura pública que trate de justificarlos o blanquearlos. No permitiremos la discriminación laboral, escolar, social, ni la violencia contra quienes forman parte de estos colectivos. Seguiremos avanzando en la erradicación de la violencia, tanto verbal como emocional y física, fomentando el respeto a todas las relaciones. La educación es la mejor herramienta contra la LGTBI-fobia. Las nuevas generaciones deben ser la semilla de un futuro mejor. Por ello, los centros educativos deben convertirse en espacios libres de odio, donde el alumnado comparta que la dignidad y el respeto a las personas no depende de su origen sexual o identidad de género. Por todo ello, desde la Junta de Extremadura, llamamos a la unidad de todos los grupos políticos y del conjunto de la sociedad extremeña para alcanzar nuevas cotas de libertad y convivencia, y extendemos nuestra mano a todas las entidades LGTBI para lograr entre todas y todos algo tan sencillo y crucial como que se cumplan plenamente los derechos humanos.
Dejemos como herencia a las futuras generaciones el respeto a la libertad, a la diversidad y a cualquier forma de ser, sentir y amar. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria. Si tienen alguna pregunta. Sí, hola, buenos días. Dos preguntas, una para Ara Sánchez y otra para la consejera portavoz. Me gustaría saber cuándo estarán ya vigentes ese aumento de las remuneraciones al personal de las oficinas de atención a psicología y también ese aumento de la plantilla, creo que de vigilantes, en 6 miembros más. Y a Victoria, la consejera portavoz, si la Junta está meditando, está pensando reducir la ecotasa de la nuclear de Almaraz. Vox esta mañana ha pedido directamente que se elimine esa tasa de 84 millones. Gracias. Sí, pues en principio hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno las bases, se hará la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y automáticamente pues se procederán o se comenzarán a realizar ya las transferencias de fondos a las mancomunidades y ayuntamientos para que procedan, en su caso, bueno, pues al abono de los salarios de los agentes y las agentes de igualdad y, en su caso, pues a las nuevas contrataciones que deben realizar. No obstante, se les remitió desde el Instituto de la Mujer de Extremadura una carta en la que ya se les avanzaba esta cuestión para que fueran aligerando las contrataciones de los nuevos agentes. Bien, le contesto yo sobre la ecotasa. Mire, en la Junta estamos dispuestos, completamente dispuestos a bajar los impuestos, pero en un marco de revisión integral de todo el sistema tributario de la energía. Y que ese marco tenga en cuenta el esfuerzo que hacemos las regiones productoras, que no se ven favorecidas ni reflejadas luego en la recaudación. Creemos, además, que este análisis debe estar hecho junto al Gobierno, las empresas y las comunidades, evidentemente, no de una forma unilateral que siempre perjudica a los mismos. Esperamos que esta obcecación del Gobierno, bueno, pues remita y podamos llegar a revertir esta situación. Sí, buenas, pero una precisión. ¿Comparten la postura que anunció ayer, por ejemplo, de Amazon? Bueno, Amazon tiene una situación muy concreta, muy especial. Le respetamos su situación actual en la que tienen que trabajar de otra manera. No es la misma situación Extremadura que Amazon. Entonces no hacemos ninguna comparativa, la respetamos. Pero nosotros tenemos la intención y creemos que debería de ser revisada de una manera integral, insisto, todo el sistema tributario y tenernos en cuenta a las regiones productoras a la hora de repartir los beneficios y a la hora de trabajar la tributación. ¿Alguna pregunta más? Sí. Venga. Para la Secretaria General de Igualdad, para Ara, ¿los 540.000 euros de incremento son anuales o el conjunto de los 3 años? No, son anuales para cada ejercicio. ¿Nada más? Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias.